Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a estar viendo este breve video introductorio para comprender un poco cuáles son los objetivos de esta diplomatura internacional en educación basada en la evidencia. Yo pienso que todas nuestras prácticas académicas en el desarrollo de nuestra profesión como docentes, como maestros, como profesores, tienen que tener un anclaje en la investigación científica. Esto nos permite predecir las posibilidades y las perspectivas de logro que tenga, digamos, cada una de nuestras intervenciones en el campo del hecho educativo. Ya nos dimos cuenta, en base justamente a este crecimiento, digamos, de la incertidumbre, ¿no? En tiempos de pandemia, qué importante que es, digamos, dejar atrás las improvisaciones y trabajar el hecho educativo no desde una perspectiva artesanal, desde la benevolencia, desde las voluntades, sino a pesar de poder tener un estilo muy importante y una experiencia también importante, digamos, esto no siempre alcanza y caemos o en la repetición de algunos fenómenos que tienen efectos secundarios no deseados dentro del ámbito de la educación o en la traición, digamos, de nuestros propios principios, copiando exactamente algún recetario que aparezca dentro del ámbito de la educación. Eh, la idea es que no nos tome por sorpresa, sino que la evidencia de los colegas que están en nuestro entorno, bien documentada, sirva como base sólida para armar todo un cuerpo teórico que sustente nuestras prácticas, las argumente y nos permita hacer nuestro trabajo con menores errores. ¿Cómo se forma ese cuerpo teórico de conocimientos? ¿Cómo se contrastan las teorías que están en juego, digamos? Y luego cómo se visualiza esto en un grado de intervención más micro dentro del aula, digamos, en cada uno de los espacios y niveles educativos que se traten. De alguna manera, digamos, estamos hablando de generar con mayor firmeza y sistematización papers científicos elaborados no por expertos de la educación, sino por aquellos que tengan paso por el aula, digamos, ¿no? No tanto por teóricos, técnicos académicos, como ocurre también en el ámbito de la medicina y en otras ciencias, sino por los propios docentes. Esta evidencia que se vuelve después inexcusable de dar lectura antes de llevar adelante una práctica, eh, que tiene que ser precisa, que tiene que ser de naturaleza pobre, subjetiva, es decir, que esté bien nutrida, digamos, de elementos que lo argumenten, de alguna manera van a permitir no solamente generar mayor satisfacción en la práctica, sino poder hacer una trazabilidad de los procesos y ver la efectividad de aquellas decisiones que se han tomado. Entonces, pensemos que todos estos datos que pueden ingresar a un análisis entre pares dentro de esta diplomatura, digamos, nos permiten, digamos, de alguna manera dar ciertas condiciones, digamos, para el desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico, pero sustentado en la realidad cotidiana, en lo que le pasa a cada uno de los docentes, con casos clínicos descritos dentro de este trayecto. La dificultad, entonces, a veces que yo por lo menos encuentro dentro del desarrollo de este tipo de actividades, es justamente la falta de experiencia en el debate, pero bueno, que lo vamos a ir construyendo entre todos, digamos, y ir aportando cada uno la propia experiencia. Para mí la educación como hecho de la investigación es como una metáfora del jabalí. No sé si alguno de ustedes lo conoce, ¿no? Este deporte en donde uno corre un jabalí enjabonado y va, el objeto de estudio va cambiando permanentemente. Esta es la diferencia entre lo que yo entiendo por hecho educativo, digamos, en términos de objeto de estudio y otros objetos de análisis de otras ciencias, en donde con la expertise, digamos, y con el tiempo, el objeto que permanece estable es siendo estudiado por el investigador. El hecho educativo varía permanentemente, como lo acabamos de ver durante la pandemia. Hay un problema grave para consolidar evidencia científica sobre los efectos y la efectividad que tienen lo que hacemos los profesores, los docentes, los maestros dentro del aula. Pero esto no es imposible. Y lo que sí no debería pasar es que nosotros ignoremos esta necesidad de poder nutrirnos de herramientas de las ciencias,
porque las ciencias de la educación, digamos, tienen justamente todo un cuerpo teórico de bajo análisis, pero a su vez debe ser nutrido de las experiencias de los profesionales para entre todos poder ir corrigiendo aquellas cuestiones que ya hayan perdido valor, que ya no tengan, no correspondan con el contexto socioeconómico o cultural de una población en particular, y poder interrelacionar los conocimientos históricos, digamos, ¿no? Con los nuevos, ¿no? Tratando de generar propuestas de mejora. Esta es la intención de la diplomatura, que con el acompañamiento personal, digamos, creo que vamos a poder generar un corpus de conocimiento estable y que de alguna manera logre mayor efectividad en las prácticas educativas. Si hablamos un poquito de cómo es la cursada, digamos, eso pertenece a la categoría de formación a distancia por una tecnología de comunicación donde hay 7 meses de encuentros que tienen una posibilidad asincrónica, digamos, y otra sincrónica en videos online, y un desarrollo que ustedes van a ver que está modulado en aproximadamente 7 módulos, donde empezamos hablando sobre justamente qué es, digamos, la educación basada en la evidencia, digamos, ¿no? Cuáles son las dimensiones de la didáctica en el campo de la investigación y también cuál es el rol del docente como investigador. Después vamos a hablar sobre algunas variables biopsicológicas que tienen que ver con lo neuroinmunoendocrino que hace a la integración de los aprendizajes, aportando datos de la ciencia, de otras ciencias, digamos, como la embriología, la genética, la citología, la neurología, etcétera, para poder comprender mejor los fenómenos de recepción, procesamiento, transducción de estímulos visuales, auditivos, etcétera, para entrar en los aspectos de la emocionalidad, la ecología de los aprendizajes. La emocionalidad, los contextos, los procesos de adaptación, de flexibilidad, qué sucede con la toxicidad, y aquello que está vinculado al uso de las tecnologías, ¿no? En los aprendizajes. Siempre vamos a caer en intentar poner en evidencia cuáles son las variables que hacen al desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y funciones ejecutivas, empoderando de alguna manera el deseo, la libertad, la felicidad de los sujetos, mejorando la capacidad de sostener la atención a partir de mejorar a dónde le pegamos al grado de interés, ¿no? Y reduciendo entonces la cantidad de esfuerzo y en ese sentido el degradamiento, el cansancio, el agotamiento. De alguna manera intentar, digamos, hablar sobre inclusión, pero sobre todo de integración, ¿eh? Como modelo, digamos, y plantearnos de alguna manera que existen, digamos, algunos fenómenos de refractariedad a los aprendizajes, algunas conductas que los docentes, profesionales de educación tenemos, que generan, digamos, no solamente en el estudiante cierto rechazo a aprendizajes futuros, sino también, digamos, en nosotros mismos y en nuestras propias instituciones. Vamos a estar llevando adelante clases teóricas y también algunas clases prácticas, ¿no? En espacios de taller. En uno de los talleres, en el primer nivel, vamos a desarrollar los conceptos esenciales que sustentan las producciones científicas y cómo se elabora y cómo se leen críticamente algunos materiales en torno a la autogestión investigativa, es decir, para que podamos empezar a plantearnos experiencias de publicación científica. Y por otro lado, aplicar en otro taller distintas herramientas, digamos, al maquetado de una producción de investigación y poder trabajar entre todos también en algunos aspectos de la comunicación. Bueno, ¿qué decirles? ¿No es cierto? Yo los estoy invitando, nosotros los docentes, digamos, no somos segundas madres, no somos segundos padres, no somos perfectos, no lo sabemos todo, no administramos ni cuidamos la salud mental de nadie, digamos, promovemos el libre albedrío, tenemos mucha responsabilidad y somos investigadores del hecho educativo, investigadores de nuestra propia práctica. Entonces, dentro de esta actividad de diplomatura internacional, quienes ejercemos la docencia, vamos a sentir que nuestra sabiduría práctica va a empezar a estar cada vez más abonada con argumentos de un cuerpo teórico en discusión, dinámico y aportado entre todos en base a las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra historia. Les dejo un abrazo, espero contar con ustedes en esta diplomatura, otros detalles en algunos otros flyers. Muchas gracias.